Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hoy quiero que me disculpen por mi voz de enferma. Tengo un poquito de congestión, pero no quería pues como desaprovechar para grabar este episodio eh, porque la verdad me cogió un ataque de inspiración. En este momento estoy grabando a las 11:55 p.m. Ya está tardecito, pero no quería pues como dejarlo para otro día. Tengo la nariz súper tapada, entonces perdón, este episodio lo va a hacer igual así. Quería hablar de algo que aprendí esta semana. Estuve en un curso y es algo súper básico, pero que la verdad yo nunca lo había visto de esa manera y me hubiera gustado saber esto antes. Entonces hoy vamos a hablar de cómo los pensamientos generan nuestra realidad. Entonces, en el curso que aprendí decían que nuestra realidad es como un circulito, donde hay varios pasos y el círculo se va retroalimentando entre sí y, perdón el sonido de fondo, soy yo haciendo un círculo. Y el círculo se va retroalimentando entre sí. Entonces, el primer paso que conforma este círculo serían los pensamientos, el segundo las emociones y los sentimientos, el tercero las acciones y el cuarto la realidad. Entonces, eso me pareció súper bacano porque lo que hace es que, o sea, lo que yo, pues como yo lo percibí, es que todo lo que uno piensa y todos los pensamientos automáticos que uno tiene y todo el diálogo interno que uno tiene se procesa en una emoción. Esa emoción, con esa emoción nosotros hacemos algo y cuando hacemos algo, ese conjunto de cosas que hacemos, esa se va volviendo nuestra realidad. Entonces por eso hay muchos autores de libros que yo me he leído que dicen que tus pensamientos son los que generan tu realidad y la verdad yo tenía como un poquito romantizada esa frase hasta que vi como este modelo y este círculo y para mí fue mucho más claro pues como visualmente entender por qué nuestros pensamientos pueden moldear nuestra realidad y no al contrario, nuestra realidad no moldea nuestros pensamientos, sino que nuestros pensamientos van moldeando nuestra realidad. Entonces, eh, por eso creo que, o sea, lo que más me llevé como de entender este esquema es que es demasiado importante trabajar en el diálogo interno, porque el diálogo interno, pues lo que nos va a estar dictando es cómo nos movemos en el mundo y las realidades que estamos cumpliendo en nuestra vida. Pero me parece muy teso porque yo he escuchado en muchas partes y he leído en varios libros que el 90%, como el 95 casi por ciento de nuestros pensamientos están en el subconsciente. O sea, entonces es demasiado teso para nosotros porque nuestro subconsciente literalmente está generando nuestra realidad y lo que en este momento estamos viendo. Entonces, de alguna manera para poder empezar a tener una vida diferente, lo que tenemos que hacer o lo que yo creo que yo por lo menos quiero hacer en mi vida es seguir trayendo como todo ese subconsciente al consciente o por lo menos que ese subconsciente me dé la mano. Porque el subconsciente va a depender o que nos dé la mano o que nos ponga el pie para autosabotearnos. Entonces, de ahí viene como toda la importancia de empezar a trabajar en los pensamientos automáticos, pero yo sí creo y en este tiempo que yo pues como llevo trabajando mucho en el diálogo interno, que es algo que es como un músculo que uno puede empezar a desarrollar y es como cuestión de práctica. Para mí antes, cuando la gente decía, mira tu diálogo interno, yo decía, yo no tengo diálogo interno. O sea, yo de verdad creía que yo no tenía creencias limitantes, porque yo lo que decía de boca para afuera, lo que me decía a mí, me decía cosas pues como bonitas entre comillas o cosas que para mí están bien.
Pero cuando empecé como a entrar, pues como a tomarme en serio el tema de crecimiento personal, me empecé a dar cuenta que sí tenía un diálogo y obviamente sigo teniendo un diálogo todavía a veces destructivo, pero lo chévere del crecimiento personal es que creo que nunca acaba. O sea, yo cada vez me voy dando cuenta de más cosas y más cosas y más cosas y es como esas capas como de la cebolla, como que uno va yendo de afuera hacia adentro y cada vez va cortando con ese cuchillo, que sería como la conciencia, un poquito más hacia adentro. Y literal como la cebolla, a veces esa conciencia te hace llorar. Entonces, es pues a mí sí me parece muy importante empezar a identificar esos pensamientos que nos destruyen porque nos están saboteando todo el tiempo. Entonces, lo chévere de este diagrama y me dio como una perspectiva diferente es que podemos identificar nuestras creencias limitantes o nuestros pensamientos automáticos de cualquier forma y desde cualquier punto. Es decir, los podemos identificar desde nuestra realidad, diciendo, a ver, ¿qué de mi realidad me está mostrando lo que yo pienso? No sé si soy clara. O sea, yo pararme en mi realidad y empezar a decir, esta realidad que me está diciendo de de mis pensamientos automáticos. O sea, la realidad que yo estoy en ese momento, ¿qué me dice de mi diálogo interno? Entonces, un ejemplo, pues quiero traerles como varios ejemplos para mí. Entonces, por decir un ejemplo para mí, no sé, ejemplo, siempre estoy con el dinero justo. O sea, cumplo con las cosas que tengo que cumplir, y a veces el dinero me sale, ni siquiera sé de dónde, pero siempre estoy con el dinero justo. Quizás una de mis creencias era que, no sé, que el dinero es difícil de conseguir. O quizás estaba cumpliendo un rol donde siempre soy la persona que no tiene, pues que está con el dinero justo. Eso de los roles es muy importante, es tema para otro día porque es un tema bastante largo y en el que sigo trabajando. Pero entonces es empezar a coger como qué está pasando en mi realidad y qué me dice de mis pensamientos o de mis creencias. Entonces, esto que les acabo de decir. Otra manera en la que lo podemos ver también es de nuestras acciones. Entonces, como cogernos infraganti con las cosas que estamos haciendo. Y esto sí requiere pues como de mucha intención y de mucho ver como cuando estamos haciendo las cosas. Entonces, por ejemplo, eh, a mí me pasa mucho y yo puse muchos ejemplos de comida porque yo he tenido pues como una relación como muy desbalanceada con la comida y hay épocas en las que como mucho, otras épocas en las que no como nada. Y he tratado de trabajar mucho en eso y de ser muy consciente de comer muy balanceado. Y pongo muchos ejemplos de comida, pero pues como para que quede claro, yo soy movimiento antidieta, pues no me gustan las dietas, no me gusta nada restrictivo con relación a la comida y me parece que la comida no debería ser algo por lo que nos sintamos ni culpables, es simplemente una necesidad del cuerpo y punto. Entonces, como para que quede claro. Pero entonces, eh, otra manera en que podemos ser más conscientes de nuestro diálogo interno es identificando las acciones que tenemos y empezando a preguntarnos cuáles son esos pensamientos de fondo y ese diálogo interno. Entonces, la acción, por decir, a mí a veces me pasa que estoy comiendo y ya no tengo hambre, ya estoy llena, ya de verdad estoy empalagada, pero sigo comiendo.
o me pido, pues como ya quedé llena, igual me pido un postre o lo que sea. Entonces, si yo en ese momento como que me doy cuenta de lo que estoy haciendo, entonces puedo empezar a preguntarme. Para mí lo más fácil de hacer es como qué sentimiento es el que tengo. Por lo general, cuando yo como así es cuando tengo como cuando me siento o ansiosa o cuando me siento triste. Entonces, puede ser, listo, estoy comiendo así porque estoy intentando llenar un vacío. Entonces, ese vacío que estoy intentando llenar puede venir del pensamiento de que no soy suficiente, de que no soy merecedora, de que, no sé, de que no sé, de que nadie me quiere y puede venir de un vacío, de un pensamiento automático. Entonces esa es otra forma de empezar a darnos cuenta de nuestro diálogo interno. Pasando pues como en la cadenita que vamos así, que sería lo siguiente, serían los sentimientos. Eh, Me gustaría tomar uno que me pasa pues como muy frecuente y es el tema de la frustración. Entonces la frustración para mí es un gran indicativo eh, de mis creencias limitantes. O sea, y las activa al 100%. Entonces, cada vez que me siento frustrada, entonces yo empiezo a pensar que yo nunca avanzo, que a mí nunca me pasan cosas buenas, que tengo mala suerte. Y esas son como las creencias limitantes que para mí hay detrás. Pero la forma en la que yo me he dado cuenta es empezarme a hacer preguntas, ¿cierto? Entonces, hacerte preguntas en medio de todo este proceso creo que es lo más importante para abordarlo desde un lugar, no desde juzgar, sino desde curiosidad contigo mismo. Entonces, hay una metáfora que utilizo, la verdad no recuerdo bien, creo que es una psicóloga que se llama Alejandra Freile, pero no estoy segura. Ella hablaba de la resiliencia y hay una metáfora que yo utilizo mucho en mi vida, que es ver tu cerebro y tus pensamientos como si fueran una orquesta y como si tú fueras no sé cómo se llama el que mueve los palitos. Bueno, no sé, el dueño de la orquesta, eso no es lo importante. Entonces, ver cómo los pensamientos desde atrás. Entonces, verlo, abordarlo con curiosidad, ver todos los pensamientos que están pasando y no sobreidentificarse con los pensamientos. Entonces, una manera súper chévere como de uno empezar a ser más consciente de su diálogo interno es abordarlo con curiosidad y decir, ah, interesante que estoy pensando esto. Qué interesante que me estoy sintiendo confundida. Y como verlo como si estuviéramos en el asiento de atrás y los pensamientos estuvieran pasando adelante. Y empezar a verlo como simplemente un interesante punto de vista. Eso ayuda a que uno aborde como su diálogo interno y no empezar a sentirse mal por tener un diálogo interno que de pronto no es tan constructivo, que creo que pasa mucho ahora, que es como ámate a ti misma y quiérete y no sé qué, pero a veces esas cosas no pasan, es como acepta tu cuerpo tal cual es. Eh, Ojalá fuera así en todos los casos, pero no siempre uno acepta su cuerpo como es. O pues no siempre pasa. Entonces, verlo de esa manera nos puede de pronto ayudar a volvernos más conscientes de las cosas que nos decimos todos los días. Porque yo creo que la persona con la que uno más habla es con uno. O sea, 100%, todo el día estás teniendo un pensamiento, todo el día estás lanzando pensamientos automáticos. Eso es lanzar una emoción, con esa emoción tomas una decisión y esas decisiones van cambiando tu realidad todos los días. Eh, y lo último, pues sería
cachar nuestros pensamientos desde nuestros pensamientos. Esto yo creo que a veces pasa, a veces como que tienes un pensamiento que te está retumbando tanto, 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 tanto que tú eres como, pero madre, ya, sí, sí, estoy pensando esto. Y el journaling ayuda mucho como a uno darse cuenta de lo que está pensando porque uno a veces no es consciente. Eh, y algo que me gustaría que pensáramos acá, y es como una idea en la que he estado pensando mucho últimamente, es imaginarnos si nosotros fuéramos una persona externa a nosotros, si seríamos nuestros amigos. O sea, si tú por decir, eh, es, te duplicaras y fueras una persona que conocieras X, si serías tu amigo. Entonces, y entendiendo el diálogo interno como las cosas que te dice esa persona a ti. Eso es bueno, cuando yo lo empecé a pensar me pareció súper heavy, como yo nunca permitiría que una persona externa me dijera todo lo que yo me digo a mí misma. Nunca, nunca permitiría que una persona externa me dijeran, estás gorda, estás fea, qué barro tan feo, pues no sé, te sale un grano, eh, esa uña que, no sé. O sea, el montón de cosas que nos decimos todo el tiempo. O cosas desde físicas hasta cosas pues como más profundas, por decirlo así, que sería como no eres merecedora, mmm, para que lo intentas si ni siquiera lo vas a lograr. De verdad, como pensemos si nosotros seríamos amigos de esa persona. Yo creo que en ese momento no sería la mejor amiga, pero podría salir con esa persona y me sentiría como tranquila. Un tiempo para atrás, digamos que un año de acá para atrás, no, nunca jamás sería amiga de mi yo. Si nos conociéramos por el montón de cosas horribles que yo me decía antes. Entonces, es un ejercicio súper chévere, háganlo. Y, y se van a dar cuenta de todas las cosas tan horribles que a veces nos decimos. Y otra cosa en la que también podemos pensar es como para empezar a mejorar ese diálogo interno y es intentar no decirte cosas que por decir no le dirías a tu mejor amiga o no le dirías a alguien. Por decir algo, y esto yo creo que yo lo he hablado con mis amigas, y es, háblate a ti como le hablarías a tu mejor amiga. Si tu mejor amiga te dice, voy a tomar tal decisión, tú jamás le dirías, ay, pues, tan boba. Y de verdad estás pensando eso. Entonces, pues como tratar de hablarnos como a una persona que queremos y que respetamos, ¿cierto? Eh, bueno, como a mí me gusta escribir tanto y para las personas que me escuchen y les gusta escribir, hay dos ejercicios que a mí me han servido mucho también para empezar a como masticar un poquito de diálogo interno y entender cuál es la voz y el tono en el que nosotros nos hablamos. Y el primero es escribir lo que pienso con respecto a. Y lo puedes hacer con los ámbitos que tú quieras. Entonces, pueden poner una hoja y dicen, mis pensamientos con respecto al amor son. Entonces, el amor y el dinero no pueden ir juntos. Hay que elegir entre la profesión o estar enamorado. Entonces, como todas esas cosas que crean, por más tontas que puedan parecer, y después lean el ejercicio. Ahí pueden salir muchas creencias limitantes o pueden salir también creencias expansivas. De esas pueden elegir con cuáles se quieren quedar y con cuáles quieren empezar a trabajar o cuáles tienen en su radar para empezar a trabajar. Hay muchas creencias, por ejemplo, limitantes en este momento que yo tengo y que en este momento no me siento en la capacidad de trabajar. Pero la tengo en el radar. Digo como, yo sé que esa creencia limitante está ahí, pero en este momento no me siento tranquila ni con las herramientas para trabajar lo que sé que tengo que trabajar, ni para abrir esa puertecita que todavía
no me siento preparada para abrir. Entonces es como todos los días irme preparando para hacer eso. Por lo menos eso me pasa a mí. No le tiene que pasar a todo el mundo. Pero entonces empezar a identificar todas esas creencias y puedes como highlight las con las que te quieres quedar y las que le suman y le aportan tu vida, y empezar a identificar las que no. Uno a veces pone eso en un papel y dice como, uff, yo creo esto de verdad. Y solamente ponerlo en un papel ya te hace consciente de que crees eso y es fácil dejarlo ir. Pero entonces la idea es como empezar a darnos cuenta de las cosas que pensamos siempre. Y el segundo ejercicio es un ejercicio que a mí me sirve mucho, y de hecho cada vez que compro un journal lo pongo en la primera página de mi journal, un poco pues como para acordarme siempre. Entonces son como escribir las creencias base en las que tú quieres que sea tu vida, o sea, como las creencias que tú quieres que sea tu vida. Entonces, les voy a dar un ejemplo para que ustedes pues vayan construyendo las de ustedes. Entonces voy a poner, lo que yo pongo es, mis creencias son. Y esto es como algo general, como lo que yo creo en general de la vida. Primero, todo llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Esta es una creencia de Access Consciousness que, para los que no saben qué es, búsquenlo. Son herramientas muy chéveres y muy fáciles que dan ahí. Es una marca registrada. Cuando yo digo todo, es todo, incluso las cosas difíciles. O sea, todo llega a mí con facilidad, gozo y gloria, incluso las cosas difíciles. Es decir, las cosas difíciles también las voy a poder pasar tranquila. A eso me refiero cuando digo todo. Segundo, el universo me sostiene y me ama. Entonces, siempre como cuando me estoy sintiendo como confundida, como estresada, trato de recaer en esa creencia de que yo estoy contenida por el universo y que no nadie está conspirando en mi contra. Pues como que o sea, que todo siempre se va a dar de la manera que más me favorezca. Tercero, todo llega a mí en tiempo y forma perfecta. Este es súper importante para mí porque creo que lo hablé en el episodio de saltos cuánticos. Entonces yo ahí decía como que a mí siempre me ha dado como miedo el tiempo. Yo creo que el tiempo nos asusta a muchos de nosotros porque a veces estamos como corriendo una carrera como de que tenemos que alcanzar ciertos logros a cierta edad y empezar a compararnos con el tiempo de otros, y entender que todo llega a mí en el tiempo y forma perfecta me ayuda a tranquilizarme y a saber que, que, pues que confío en el universo. El cuarto es soy amor y permisión. Este para mí está muy relacionado con los límites, y ha sido una lección muy difícil de aprender, porque a veces cuando yo ponía límites necesariamente me iba como al tema de la agresividad, como no, y no me gusta que me hablen así, no sé qué. Entonces tener como esta creencia base me ha ayudado un poco a trabajar en los límites, pero ponerlos con respeto, con amor, pero con firmeza. O sea, ser firme con mis límites, pero no necesariamente tenerme ni que enojar, ni que gritar, ni nada por el estilo. 5, el universo conspira a mi favor. Y sexto, la vida siempre se pone mejor. Entonces, entender que así estemos en un buen momento, que pues que la vida se puede poner mejor cada vez, sin positivismo tóxico ni nada por el estilo. Entonces esos son como los dos ejercicios pues como que a mí más me han servido. Me gustaría que me los compartieran si los hacen. Y ya, creo que por acá termino ya este episodio. Me va a acostar a dormir. Ya estoy cansada, pero no quería acostarme sin grabar este episodio.
Entonces, como es de costumbre, vamos a terminar el episodio con una pregunta. Y para hoy quiero dejar que espacio, conciencia, tenemos que ser mi cuerpo y yo para ayudar a que mis pensamientos del subconsciente no me pongan el pie. No me pongan el pie y me den la mano. Entonces, esa es la pregunta por hoy. Espero que les haya gustado y si puedes déjame sí, pues, estrellitas en Spotify y nos escuchamos en la próxima. Bye.